¿Y si todo lo que necesitas para alcanzar la grandeza de tu espíritu ya estuviera en ti, pero alguien se encargó de ocultártelo? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intuido un poder secreto, una chispa divina latiendo tras la rutina. Pero este saber fue velado, fragmentado y distorsionado, haciéndonos creer pequeños y frágiles. Las antiguas tradiciones conocían el eco del Creador en nuestro interior, un potencial capaz de mover montañas. Esas enseñanzas se escondieron en lo más sencillo: la palabra, el pensamiento, el amor, la naturaleza y la inmortalidad del alma. En este vídeo desenterraremos 5 llaves que abren una vida sin miedo. Prepárate, no es un discurso más, es un espejo que te revelará quién eres en realidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte esta revelación. Hemos hablado del velo, de esa cortina que alguien, en algún momento, decidió tender sobre nuestra verdadera esencia. Y en el corazón de esa gran verdad que nos fue negada, hay 2 fuerzas primordiales, tan básicas como el aire que respiramos, pero tan poderosas que fueron las primeras en ser fragmentadas y ocultadas: el poder de la palabra y la fuerza del pensamiento. Ambas, mis amigos, son las herramientas más potentes que tenemos para esculpir nuestra realidad. Y créanme, su supresión no fue un accidente. Permítanme transportarlos a un viaje. Imaginen los templos ancestrales de Egipto, bañados por la luz del Nilo. Allí, los sacerdotes, los verdaderos custodios del saber, hablaban del Shekau. No era una palabra cualquiera, era la palabra creadora. Ellos entendían que cada sonido, cada vocalización, cada sílaba, no era solo un medio para comunicarse. Era un decreto que vibraba en el tejido mismo del universo. Era una frecuencia capaz de invocar orden o desatar el caos. ¿Se dan cuenta de la magnitud? El sonido no era pasivo, era un agente activo. Y este conocimiento, ¿a quién creen que estaba reservado? A un círculo selecto, a los iniciados en los misterios profundos de Isis y Osiris. Ellos podían pronunciar mantras sagrados que, se decía, abrían las puertas de lo invisible. El pueblo común, en cambio, recibía una versión diluida, rituales despojados de su esencia, cánticos sin el verdadero entendimiento de su poder transformador. ¿Por qué? Porque un faraón o un sacerdote que conocía el Shekau podía moldear el destino de una nación, pero un pueblo entero que lo supiera sería incontrolable. Ahora, saltemos a otra tradición, igualmente rica en simbolismo, la judeocristiana. Piensen en el Génesis. ¿Cómo comienza la creación? Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue. Fíjense, el acto divino no arranca con un pensamiento silencioso, sino con la palabra, con un verbo, con un decreto audible que trae la existencia de la nada. Pero aquí está el giro, el punto donde el velo se tensó. Este poder del verbo fue restrictivo, atribuido exclusivamente al Creador. Se nos enseñó a adorar ese poder, pero no a reconocerlo en nosotros mismos. Se nos ocultó la enseñanza central, que al ser hechos a imagen y semejanza de esa fuerza divina, también nosotros portamos una chispa creadora en nuestro lenguaje. Que nuestra palabra, bien usada, puede elevarnos a la cumbre de lo sagrado, y mal usada, hundirnos en la sombra más profunda. Cada vez que maldecimos, cada vez que hablamos con ira o negatividad, estamos, sin saberlo, invocando esas sombras. Cada vez que bendecimos, que agradecemos, que hablamos desde el amor, estamos tejiendo un tapiz de luz a nuestro alrededor. Nos han dicho que el poder es externo, que viene de arriba, cuando en realidad la fuente brota de cada uno de nuestros alientos hechos voz. Pero la palabra, por potente que sea, tiene un arquitecto, un precursor silencioso que la moldea: el pensamiento. La segunda enseñanza, la fuerza del pensamiento, fue velada de una forma aún más sutil. En Oriente, los sabios védicos lo comprendieron con una claridad asombrosa. Para ellos, la mente no era un mero reflejo de la realidad existente, sino el molde que la producía, el horno donde se forjaba. De ahí su afirmación rotunda: el hombre es lo que piensa. Lo que proyectas en tu mente, eso construyes. Lo que visualizas, eso atraes. Una verdad tan simple, tan evidente, que resulta casi chocante. Sin embargo,
¿Cómo nos llegó esta sabiduría? Encapsulada en lenguajes complejos, en doctrinas filosóficas que requerían décadas de estudio para desentrañar. Se volvió inaccesible para la inmensa mayoría. Se nos enseñó a seguir preceptos, pero no a dirigir nuestra propia mente. Imaginen esto. En la antigua Grecia, Platón, con su visión penetrante, comparaba la mente con un escultor que, con cada idea, talla la piedra informe de la existencia. Cada pensamiento era un golpe de cincel, cada creencia una forma que emergía. Y en las tradiciones indígenas de América se hablaba de la importancia de soñar con conciencia, de la habilidad de nuestros chamanes para imaginar mundos, para visualizar sanaciones, porque sabían que lo que se forjaba en los reinos internos de la conciencia inevitablemente se manifestaría en el mundo externo. El pensamiento era la semilla, el plano, el diseño maestro. Y aquí, mis amigos, es donde el velo se vuelve casi transparente, donde comprendemos la magnitud de lo que nos fue robado. El gran problema es que nunca, escúchenme bien, nunca nos enseñaron a usar el pensamiento como una herramienta consciente. Lo hemos dejado correr como un río desbordado, arrastrando ramas secas, basura y ocasionalmente alguna flor. Millones de pensamientos al día, la gran mayoría automáticos, repitiendo miedos, viejas culpas, dudas heredadas. Es como si nos hubieran entregado el pincel y el lienzo de nuestra vida, pero nos dijeran que dejáramos que el viento pintara por nosotros. Y entonces, nos sorprendemos cuando la realidad se convierte en un reflejo de esa confusión, de ese torbellino interno. La verdad oculta, la que nos libera, es esta. Cada pensamiento es un pincel que colorea el lienzo de tu vida, y cada palabra es el trazo firme que define ese dibujo. Cuando unimos estas dos enseñanzas, la palabra y el pensamiento, comprendemos algo extraordinario, algo que te cambia la perspectiva para siempre. Eres creador en cada instante. Tus pensamientos son la semilla, el diseño que gesta la realidad. Tus palabras son el agua que nutre esa semilla, el aire que la hace crecer, el decreto que le da forma. Y tus actos, claro, son el fruto visible de esa alquimia interna. Si aprendes a sembrar en tu mente imágenes de confianza, de plenitud, de posibilidades infinitas, y si nutres esas imágenes con palabras que elevan, que agradecen, que afirman lo que deseas, verás cómo tu vida comienza a florecer con una nueva abundancia, con una nueva paz. No es magia infantil, no es un truco de ilusionismo. Esto, mi querido buscador, es metafísica básica. Es la forma en que la conciencia, en su estado más puro, estructura la realidad tangible. Es la mecánica cuántica de la manifestación personal. ¿Y por qué creen que este conocimiento fue silenciado, fragmentado, disfrazado de mitos y dogmas? La respuesta es tan antigua como la civilización misma. Porque un ser humano consciente de su poder creador, un individuo que sabe que puede moldear su propia realidad con su pensamiento y su palabra, no se arrodilla ante el miedo, no se somete fácilmente a la imposición de otros. Un ser así es libre. Y la libertad, para quienes buscan dominar, siempre ha sido la mayor amenaza. Siempre. En estas dos primeras enseñanzas que desenterramos hoy, el poder innegable de la palabra y la fuerza transformadora del pensamiento, ya tienes en tus manos las llaves más poderosas para comenzar a transformar tu mundo. Son llaves sencillas. Sí, tan simples que a veces las ignoramos, las subestimamos, pero son tan poderosas que la mayoría de las personas nunca se atreven a girarlas con plena conciencia, con la intención que merecen. Es momento de que tú sí lo hagas. Es hora de que tomes tu pincel y tu cincel y empieces a dibujar y a esculpir la vida que realmente anhelas. Hemos descorrido la cortina de la palabra y el pensamiento, reconociendo en ellos la formidable capacidad de moldear nuestra existencia. Pero ahora, mis queridos exploradores del alma, es momento de adentrarnos en capas aún más profundas, en verdades que nos conectan no solo con nuestra propia creación, sino con la urdimbre misma del universo. Hablamos de la más trascendente de las fuerzas, el amor, de la sabiduría ancestral de la naturaleza y de la certeza más liberadora
la inmortalidad de nuestra esencia. Estas tres enseñanzas son el pilar que sostiene nuestra divinidad inherente y fueron, quizás, las más celosamente guardadas. La tercera enseñanza que fue encubierta es la más sencilla de pronunciar y, paradójicamente, la más desafiante de encarnar: el amor. No me refiero aquí al amor romántico, efímero y condicionado, que florece y se desvanece con las estaciones. Estoy hablando del amor como una fuerza universal, una energía primordial que permea y sostiene todo lo que existe. Las civilizaciones ancestrales la conocían por distintos nombres. Los griegos la llamaban ágape, los budistas meta, los toltecas la vivían como impecabilidad del corazón, un estado de gracia y respeto inquebrantable por la vida. Es la vibración de unidad, el campo invisible que entrelaza planetas en sus órbitas, armoniza las células de nuestro cuerpo y vincula cada ser vivo en una danza cósmica. El amor, mis amigos, es el tejido indisoluble de la existencia, la energía que sostiene universos. Pero esta verdad cósmica fue intencionadamente desvirtuada, reducida a una emoción humana, a un sentimiento frágil y vulnerable, o peor aún, a una posesión exclusiva. Se nos educó para percibir el amor como debilidad, como una entrega que nos dejaba expuestos, cuando en realidad es la más elevada manifestación de fortaleza y poder. ¿Por qué esta distorsión? Porque un ser que vive imbuido de este amor universal no reacciona desde el miedo. No puede ser fácilmente dividido ni manipulado. Un individuo que reconoce la chispa divina no solo en sí mismo, sino en cada rostro, en cada criatura, en cada partícula de la vida, se vuelve una presencia invulnerable. Alcanzar el nivel de Dios, en este sentido, no significa adorar desde la lejanía, sino reflejarlo desde nuestro interior, al mirar al prójimo y reconocer en él el mismo fuego sagrado que arde dentro de nosotros. Esa es la verdadera expansión del espíritu. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza: la unión con la naturaleza. El hombre moderno se ha erigido en torres de cemento y cristal, sintiéndose desvinculado, un ente aparte de la trama vital. Ha olvidado que cada inspiración depende de la fotosíntesis de un árbol, que cada latido de su corazón es posible gracias a la pureza del agua y la fertilidad de la tierra. Los pueblos originarios, en cambio, poseían una sabiduría profunda e intuitiva. La naturaleza no era un mero recurso para explotar, era un templo viviente, un maestro sabio, un reflejo palpable de lo sagrado. Cada piedra guardaba un relato, cada río fluía con un propósito, cada animal era un emisario de lo divino. El sol no era simplemente una estrella, era el rostro resplandeciente del Gran Espíritu. La luna no era un mero satélite, era el espejo de lo sagrado femenino. La supresión de esta conexión fue una de las tragedias más profundas de nuestra civilización. Al fragmentar nuestro vínculo con la tierra, desgarramos también nuestro lazo con la esencia divina. Se nos inculcó la idea de dominar la naturaleza, de explotarla sin mesura, en lugar de vivir en armonía con ella. ¿El resultado? Un planeta en crisis y un alma humana en desasosiego. Rescatar esta enseñanza no es un simple acto ecológico, es una restauración espiritual. No es únicamente abrazar un árbol o sentir la tierra bajo nuestros pies descalzos, aunque esas prácticas son un excelente comienzo. Es volver a sentir que la naturaleza es una extensión de nuestro propio cuerpo, un eco de nuestra alma. Cuando honramos la tierra, cuando escuchamos el susurro del viento como si fuera un mensaje velado, cuando agradecemos el agua que sacia nuestra sed, estamos, en realidad, reconociendo la presencia de lo sagrado en lo más cotidiano, en lo más elemental. Y llegamos a la quinta enseñanza, la más temida, la más enmascarada, la que ha sido distorsionada hasta el punto de generar el mayor de los sufrimientos, la inmortalidad del alma. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta las selvas intrincadas de los mayas,
Desde los profundos textos védicos de los hindúes hasta los secretos evangelios gnósticos, todas las tradiciones ancestrales compartían una verdad inalterable. La muerte no era un final, sino un tránsito, un pasaje, una metamorfosis hacia otra fase de la existencia. Comprendían que lo que verdaderamente somos, nuestra esencia inmaterial, nunca perece, pero esta verdad, tan potente y liberadora, fue ocultada bajo un denso manto de dogmas restrictivos o convertida en un tabú aterrador. ¿Por qué? Porque un pueblo que pierde el miedo a la muerte se vuelve inconquistable. Un ser que sabe que su esencia es eterna, que trasciende la forma física, vive sin cadenas, sin la angustia que paraliza y esclaviza. La inmortalidad del alma no implica ignorar el dolor de la pérdida o la tristeza natural de la despedida. Significa, en cambio, comprender que la esencia no se desintegra, simplemente se transforma, se renueva, continúa su periplo. Es como la flama de una vela que, al encender otra, no se extingue, sino que multiplica su luz. Así, nuestra alma transfiere su luminosidad a nuevas experiencias, a nuevas dimensiones. Saber esto nos emancipa del miedo primordial, el miedo a la nada, y al disolver esa atadura, alcanzamos la verdadera libertad, la autonomía de vivir plenamente, de arriesgarnos, de amar sin límites, sabiendo que cada experiencia es un valioso capítulo en un viaje cósmico y sin fin. Estas tres enseñanzas, el amor como fuerza creadora, la naturaleza como espejo de lo divino y la inmortalidad del alma como la certeza de nuestra eternidad, constituyen la segunda mitad del mapa que nos restituye nuestra inherente grandeza. No son conceptos abstractos para meditar en un monasterio lejano. Son verdades vivas que, al ser integradas en nuestra vida diaria, nos recuerdan que siempre hemos portado la chispa de lo divino en nuestro interior. Nos revelan que somos co-creadores del universo, parte indivisible de su majestuosidad. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo encarnar estas verdades en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo dejar de ser meros conocedores de estas ideas y convertirnos en vivientes de su poder? Aquí tienes caminos claros para integrar estas poderosas enseñanzas en tu ser. El primer consejo es, vive el amor como una energía pulsante, no solo como una emoción fugaz. No es necesario aguardar a sentir mariposas en el estómago para practicarlo. El amor universal se manifiesta en cada acto de compasión hacia un desconocido, en un gesto de infinita paciencia hacia ti mismo en un momento de vulnerabilidad, en un silencio que realmente escucha, que acoge sin juicio. Haz del amor una disciplina, un hábito. Cada noche, antes de conciliar el sueño, rememora al menos 3 momentos del día en los que diste o recibiste amor. Esta simple, pero profunda, práctica reprograma tu corazón para expandirse, para irradiar y vibrar en la frecuencia más alta, la de lo divino. Verás cómo tu percepción del mundo se transforma. El segundo consejo es, reconcíliate con la naturaleza como si reencontraras a un maestro olvidado, a un sabio silencioso. No basta con admirar un paisaje desde la distancia de una ventana o en la pantalla de un dispositivo. La verdadera unión se gesta cuando estableces un contacto directo y consciente. Camina descalzo sobre la hierba mojada por el rocío. Siente la textura rugosa de la corteza de un árbol centenario. Escucha con atención plena el murmullo ininterrumpido del agua de un río, como si te contara un secreto ancestral. Transforma cada encuentro con la naturaleza en un diálogo sagrado. Pregúntale al viento qué lecciones tiene para ti. Agradece al sol por su energía dadora de vida. Honra a la tierra por sostenerte y nutrirte. Esta práctica expande tu percepción, disuelve las barreras ilusorias y te recuerda que no eres un observador externo. Eres parte intrínseca de un círculo mayor, de una sinfonía perfecta. Y el tercer consejo es, cultiva la certeza inquebrantable de la inmortalidad de tu alma. No necesitas esperar al umbral de la muerte para corroborarlo. Puedes empezar ahora mismo. Cada vez que te sumerges en la meditación, cuando te permites soñar con conciencia, o cuando experimentas esos momentos de profunda conexión,
y unidad que te dejan sin aliento. Tu alma te está enviando señales inequívocas de que es vasta, inmensa, mucho más grande que la limitación de tu cuerpo físico. No ignores esos destellos de eternidad. Anota tus sueños, pues a menudo son mensajes codificados de tu ser superior. Practica meditaciones guiadas donde visualices tu energía expandiéndose más allá de los confines de tu piel, fusionándose con el todo. Recuerda a aquellos seres queridos que ya partieron, no con la tristeza de la ausencia, sino con la gratitud por la luz indeleble que dejaron en tu camino. Así, poco a poco, entrenarás tu conciencia para liberarse de las cadenas del miedo, para habitar la eternidad aquí y ahora, en este mismo instante. Finalmente, un consejo esencial que engloba a todos los demás. Vive en coherencia. No existe palabra mágica ni ritual externo que pueda operar milagros si tu vida diaria contradice lo que profesas. Si anhelas la abundancia, pero tus palabras y pensamientos se anclan en la carencia. Si buscas la paz, pero alimentas la guerra interna en tu mente. Si deseas el amor verdadero, pero actúas desde el egoísmo y el juicio. Ninguna enseñanza, por sagrada que sea, podrá desplegar su poder transformador. La coherencia es la llave maestra que convierte la teoría más elevada en experiencia vivida, en realidad palpable. Recuerda, estas 5 enseñanzas, la palabra, el pensamiento, el amor, la naturaleza y la inmortalidad del alma, no son reliquias polvorientas de un pasado remoto, ni secretos reservados para unos pocos elegidos. Son tu herencia natural, tu derecho de nacimiento como chispa del Creador. Practicarlas no es un esfuerzo, es en verdad un profundo acto de recuerdo, un retorno a tu verdadera identidad. Es empezar a vivir como lo que siempre has sido, un ser divino en acción, manifestando su grandeza en cada instante. Hemos desenterrado 5 verdades que nos fueron veladas, pero que siempre estuvieron en ti. El poder creador de tu palabra y tu pensamiento, la fuerza unificadora del amor, la sabiduría de la naturaleza y la certeza liberadora de tu alma inmortal. No son teorías abstractas, son llaves vivas para recordar quién eres. La pregunta es, ¿te atreves a usarlas? Practicarlas lo cambia todo. Te invito a que, desde hoy, cada palabra, pensamiento, acto de amor y encuentro con la naturaleza sea un recordatorio de tu divinidad. Si esto resonó, no lo guardes. Dale me gusta, comparte este video y déjame un comentario. ¿Cuál te impactó más? Te leo.